Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Fundamentos de Programación con JavaScript. El día de hoy nosotros analizaremos el concepto de static, que es algo que se utiliza bastante cuando nosotros estamos trabajando en programación orientada a objetos. Este es nuestro último episodio de esta serie de episodios relacionados a la programación orientada a objetos. Nuestro siguiente episodio va a tratar de poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante estos, me parece, últimos 5 o 6 episodios. Así que bueno, pues no te pierdas el siguiente video y por supuesto pues quédate a este video para que aprendas el concepto de static. Comencemos con el video. ¿Qué veremos el día de hoy? Nosotros analizaremos el concepto de static, cómo es que se pueden utilizar y qué es lo que significa que nosotros tengamos atributos o métodos estáticos. Vamos a ver cómo es que podemos utilizar esta palabra clave dentro de nuestro lenguaje de programación que es JavaScript y por supuesto que nosotros analizaremos la historia que hay detrás de la palabra clave static que existe hoy en día en JavaScript y por supuesto que analizaremos la sintaxis y algunos ejemplos de uso de todo lo que veamos en este episodio. Así que comencemos analizando, pues, ¿qué es un atributo estático? Bueno, primero nosotros debemos de analizar la definición. En general, en programación orientada a objetos, un atributo o método estático es aquel que será compartido en todas las instancias de la misma clase. Quizás esto pueda sonar algo confuso para muchos de ustedes, nosotros lo vamos a ver ya en ejemplo, pero aquí yo añado algún pequeño resumen o alguna pequeña definición ya un poco más concisa. Es decir, es aquella propiedad o método del cual solo puede haber una copia. Nosotros hasta ahorita hemos hablado de que pues cuando nosotros creamos un objeto, lo que sucede tradicionalmente es que se toma una réplica de lo que nosotros teníamos dentro de la clase, es decir, que nosotros estaremos replicando o instanciando la información, atributos, métodos, estado que nosotros tengamos dentro del objeto hacia pues la nueva instancia del objeto. Eso significa que nosotros estaremos haciendo muchas copias de la misma información. Un atributo o método estático significa que, pues, como su mismo nombre lo dice, va a ser estático, va a ser un solo elemento de información para todas las instancias que nosotros tengamos cuando hablamos tradicionalmente en la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos tradicional, los métodos o atributos estáticos se utilizan normalmente para que nosotros podamos tener información que pueda ser compartida entre todas las instancias y objetos que nosotros tengamos a partir de cierta clase. En el caso de JavaScript eso es un poco diferente, pues como en general nosotros ya tenemos pues un objeto que no se está replicando, nosotros ya sabemos qué son los prototypes y sabemos que pues todos los objetos van a tener por detrás un prototype ya definido que nos va a dotar o heredar de atributos y métodos. Por lo tanto, en JavaScript nosotros ya tenemos un objeto del cual nosotros pues realmente no estamos haciendo copias, sino que directamente pues en el prototype vamos a poder tener una sola instancia o método para todas las instancias u objetos que nosotros creemos a partir de cierto otro prototype. Yo sé que a lo mejor esto puede ser un poco confuso, así que nosotros vamos a verlo en programación. Bueno, para que nosotros podamos entender todo lo que acabo de decir, no importa que a lo mejor no lo hayan entendido mucho, vean el ejemplo, luego pueden regresar, reproducir otra vez la definición y todo, y darse cuenta de, bueno, qué es lo que he dicho ya con todos los pasos que conozcamos. Bueno, lo primero que hay que conocer es de dónde viene la parte de static. Bueno, nosotros sabemos que existen cosas como las funciones constructoras. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una función constructora para persona. Entonces, nosotros podemos agregar o recibir atributos, por ejemplo, como el nombre y la edad. Listo, eso es algo que nosotros ya conocemos, lo vimos en el episodio anterior. Si no lo has visto, pues te recomiendo que lo veas porque realmente aquí es donde nosotros aprendimos de dónde es que viene todo esto. Entonces, bueno, nosotros tendremos el nombre y la edad. Los asignamos a esta función constructora y de esta forma es que nosotros pudiéramos crear pues objetos a partir, digamos, como de esta clase o de esta función constructora. Ahora vamos a crear nuestro nuevo objeto. Por ejemplo, creemos a mi persona. Y lo que nosotros vamos a hacer pues es pasarle los atributos. Por ejemplo, algo así. Listo. Entonces vamos a hacer un console log de todo esto.
y veamos qué es lo que nos surge. Bueno, en la consola nosotros veremos ahora mismo que tendremos pues un objeto que se construyó a partir de la función constructora person y que tiene estos atributos. Por otro lado, nosotros ya conocemos qué es el prototype. Ahora, ¿de dónde vienen los métodos estáticos? Bueno, pues nosotros quizás ya hemos utilizado algunos de esos métodos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un console.log de lo que nosotros tenemos en console, por ejemplo, nosotros vamos a darnos cuenta que console, pues efectivamente, pues también es un objeto que tiene un método que es, por ejemplo, log. Ahora, ¿qué pasa con Susul y cuando yo necesito utilizar alguno de sus métodos? Bueno, pues lo que sucede es que, pues bueno, agreguémosle algún método dentro de persona, por ejemplo, saludar. Y entonces saludar pues va a ser una función, eso nosotros ya lo conocemos, y aquí lo que haremos es un console log que nos diga, bueno, hola. Listo, entonces nosotros sabemos que cuando queremos utilizar alguno de los métodos que hemos definido, por ejemplo, dentro de alguna clase, lo que va a suceder es que, bueno, lo que yo tengo que hacer es, bueno, colocar el método saludar y directamente pues estaría ejecutando. Entonces, si nos fijamos, el proceso es el que yo tengo primero que crear una nueva instancia de persona y luego, una vez que yo creo esa instancia de persona, es que yo puedo pues empezar a saludar o empezar a realizar algún tipo de procedimiento. En el caso de JavaScript, cuando nosotros tenemos algún método o algún atributo que es estático, por ejemplo console, ya vimos que es un objeto y que tiene diferentes métodos. Uno de esos métodos va a ser log. Estos métodos que estamos viendo aquí son métodos efectivamente estáticos. Nosotros, si nos fijamos, estos métodos no están construidos dentro del prototype. Dentro del prototype nosotros veremos que simplemente tenemos pues una referencia pues hacia otro prototype que es bueno referencia hacia el object.prototype que es el objeto pues por defecto. Entonces si nosotros nos fijamos pues realmente los métodos que tiene console son única y exclusivamente métodos estáticos. ¿Eso qué significa? Ya en resumen, bueno, eso significa que yo no necesito crear una instancia por ejemplo de console, yo no necesito poner bueno console es igual a new console y luego ya pues ejecutar el método console.log. No, yo simplemente utilizo el método log y no tengo que realizar ningún otro procedimiento más. En este caso, ¿cómo yo pudiera hacer que el método saludar, en lugar de que fuera pues un método, digamos, de clase, fuera ahora un método estático que pueda ser compartido por todos los elementos que sean de la clase persona? Bueno, pues vamos a crear ese método. Realmente ahí la única diferencia es que no tenemos que asignarlo al prototype, sino que realmente lo único que tenemos que hacer es asignarlo hacia person. Nosotros colocaríamos person, punto, luego el método de nombre que nosotros queramos, por ejemplo, saludar, y yo lo voy a colocar así como saludar static para que lo diferenciemos del otro, y va a ser una función que también pues realice lo mismo. Entonces vamos a hacer un console log y vamos a colocar aquí hola static. Listo. Ahora, ¿cómo es que yo puedo utilizar ese método? Bueno, ahora yo ya no necesito crear una instancia, por ejemplo, para saludar, sino que directamente lo que puedo hacer es simplemente utilizar person. Yo coloco person, punto, y cuando coloco punto, nosotros vamos a verificar que tenemos un método que es... Aquí vamos a cerrar esto, ahí está. Veremos que tenemos un método que es saludar static y yo puedo utilizarlo y veremos que justamente en la consola nos lanza el mensaje hola static. Yo ya no necesito crear una instancia, por ejemplo, de algún objeto ni nada. Ese método está compartido para todos los elementos que pues o se obtengan o que partan de la función constructora, en este caso person. Ahora, ya vimos la diferencia. La diferencia entre un método estático dentro de JavaScript es que pues, el método estático se asigna directamente a la clase y pues un método de clase o un método pues, normal dentro de algún otro lenguaje de programación orientada a objetos se asigna al prototype. Bueno, quizás esto para muchos sea una sintaxis como muy viejita, entonces en JavaScript hoy en día tenemos pues una forma mucho más sencilla de realizar esto y es utilizar la palabra clave o la keyword static. Ya no es necesario que nosotros pues hagamos como esa diferencia entre un método estático y un método normal, simplemente dentro de JavaScript con la llegada de pues class o la palabra reservada class, nosotros podemos
generar pues una clase con palabras como por ejemplo static. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a crear una clase persona. Voy a comentar este código para que pues realmente no haya ningún problema. Voy a comentar todo esto de aquí. Eso nosotros pues ya conocemos cómo es que funciona. Y simplemente aquí voy a crear mi clase persona. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a tener pues un constructor. En el constructor vamos a recibir el nombre y la edad. Este ya es código moderno de JavaScript. Es como normalmente nosotros lo realizaríamos. Y bueno, this.age es igual a age. Listo. Ahora, si yo quiero tener un método normal, bueno, simplemente coloco saludar y listo. Aquí yo voy a hacer un console.log que diga hola. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener un método que sea estático? Bueno, pues lo que yo tendría que hacer sería pues colocar la palabra static. Luego colocar aquí el método, el nombre del método y colocar pues mis llaves. Así de sencillo. Yo ya no tengo que hacer como tal un proceso súper largo, por ejemplo, asignarlo al prototype o no asignarlo al prototype, que eso puede a lo mejor causar algo de confusión, sino que directamente los métodos normales, métodos de clase, se definen pues de forma normal, como lo hemos hecho anteriormente, y los métodos que sean estáticos se definen como static. Ahora simplemente pues vamos a hacer un console.log para que veamos la diferencia. Hola. Y aquí sería static. ¿Cómo se generaría esto? Bueno, pues para que nosotros podamos utilizar este método de clase, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente utilizarlo. Crear una instancia. Por ejemplo, yo voy a crear aquí una instancia del objeto persona. Entonces sería muy similar a lo que nosotros hemos hecho anteriormente. Le paso el nombre y le paso la edad. Y por supuesto que aquí yo lo que haría es utilizarlo. Por ejemplo, susul. Y saludar. Y listo, funciona. Me manda en la consola el hola. Este es un método tradicional de clase, mientras que este es un método estático. ¿Cómo se utiliza un método estático? Bueno, pues simplemente tengo que hacer referencia a la clase. Por ejemplo, en este caso sería persona, punto. Y aquí es donde yo puedo utilizar el método saludar. Y cuando utilizo el método saludar, ahí está, me dice hola static. Bueno, ya nos dimos cuenta que este método justamente cumple con lo que nosotros habíamos comentado anteriormente. Bueno, si nos fijamos ahorita, y eso es como algo interesante igual a mencionar, es que yo puedo tener un método estático que se llame exactamente igual que un método de clase y realmente no habrá ningún problema. Si nosotros nos fijamos, en ambos casos nos imprimió un mensaje diferente. Por ejemplo, yo aquí cuando utilicé el objeto me mostró hola. Cuando yo utilicé el método estático saludar, me mostró hola static. Entonces, eso es algo igual importante recordar, que ahorita ya lo vimos, pero no lo mencioné. Entonces, sí podemos utilizar métodos que se nombren igual. Yo aquí lo nombré diferente, pues para que ahorita lo pudiéramos diferenciar en el ejemplo que puse, pero realmente sí podemos utilizar pues el mismo nombre, porque se asignan a objetos diferentes. Este método se asigna pues al prototype y este método se asigna pues hacia la función constructora. Ahora, aquí viene la parte en donde pues nosotros vamos a realizar herencia. Por ejemplo, aquí creemos una clase que sea gamer, imaginemos, ¿no? Y simplemente va a tener una propiedad que sea level, imaginemos, ¿no? Y va a ser un gamer, pues digamos, nuevo. Por ejemplo, un gamer noob. Normalmente dentro de la comunidad gamer, pues un noob es alguien que pues es nuevo jugando videojuegos. Entonces, bueno, digamos que ese es su nivel, ¿no? Y ahora, si yo quisiera, por ejemplo, ahora heredemos en este caso, de persona, gamer va a heredar de persona. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, el método saludar, nosotros veremos que es algo que yo puedo, pues, digamos, aún así acceder, porque normalmente los métodos estáticos se heredan a las subclases o a las clases hijas. Entonces yo, por ejemplo, aquí estoy viendo que puedo utilizar el método saludar sin ningún problema. Entonces ya nosotros pues tenemos todo lo necesario para conocer de static. Ya vimos que, por ejemplo, los métodos estáticos son cosas que se pueden heredar de clases. Por ejemplo, yo tengo una clase y esta clase puede heredar tanto atributos y métodos estáticos y no estáticos a las subclases,
que es algo que nosotros ya podemos ver. Quizás en algún otro lenguaje de programación esto sea diferente, a lo mejor static sea algo que no se puede heredar a las subclases, pero al menos en JavaScript es algo que se puede. Y ya vimos por qué, y es porque, bueno, pues justamente la forma en la que JavaScript por detrás funciona. Tanto los métodos que pertenezcan a la clase como los que se hayan asignado al prototype son cosas que se van a heredar. Por lo tanto, pues bueno, son cosas que yo puedo utilizar sin ningún problema a partir de la propia clase. Y bueno, va a ser algo que es único. ¿Cómo es que podemos probar que es único? Bueno, pues ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aquí pongo, bueno, pues gamer.saludar es igual a otra cosa? Imaginemos que va a ser una nueva función, imaginemos, va a ser una función que en este caso nos diga log de hola modificado. Y ahora veamos qué sucede si yo hago gamer.saludar. Nosotros vamos a ver que ahorita justamente nos dice, bueno, hola modificado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, o qué pasaría si yo cambio saludar desde aquí? Imaginemos. Yo no lo cambio acá, yo voy a comentar esto, simplemente aquí voy a tomar esta función y la voy a utilizar acá. Listo, entonces yo ya tengo aquí pues mi código o la modificado. Vamos a darnos cuenta que cuando yo realizo la herencia, como este método, al momento de que yo realizo la herencia, pues todo lo que yo tengo dentro de la función constructora person se va a pasar a la clase, en este caso gamer, y por lo tanto los métodos que yo ejecute dentro de gamer, pues ahora mismo van a ser también modificados. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, que cuando yo modifico algún método dentro de alguna clase, va a ser algo que solamente esté disponible para la clase en la que lo modifiqué. Por ejemplo, si yo modifico gamer, eso no afectará en este caso pues a persona. Pero si yo afecto a persona o modifico la clase persona antes de heredársela a otra, eso significará que esta clase va a tener ese método ya modificado. Y como nos dimos cuenta, pues es un solo método que se comparte pues hacia todas las instancias que pertenezcan a persona. Y entonces si yo lo modifico, siempre voy a tener pues esa modificación. Incluso esa modificación se va a poder heredar al momento de que yo lo herede hacia otra clase o a una subclase. Bueno, ahora ¿qué sucede si nosotros queremos trabajar con atributos estáticos y no queremos trabajar con métodos estáticos? Bueno, en el caso de utilizar la palabra reservada static dentro de JavaScript, por ejemplo con los métodos, ¿cómo se realizaría con alguna propiedad? Bueno, pues realmente es bastante sencillo. Lo que yo tengo que hacer es utilizar static y luego lo que yo realizaría es colocar algún nombre de alguna variable. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero que todas las personas tengan cierto color de cabello. Imaginemos, ¿no? A lo mejor todas las personas tienen el cabello de cierto color. Por ejemplo, imaginemos negro. Listo. Ahora, algo importante a mencionar de los atributos estáticos es que no se pueden utilizar, por ejemplo, dentro de métodos normales o métodos de clase. Por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí un console.log de, imaginemos, cabello, pues nosotros veríamos que no se puede. Inclusive, bueno, por ejemplo, si yo intento realizarlo, veríamos que pues realmente no se realiza. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos aquí persona.saludar, por ejemplo, aquí está, persona.saludar, nosotros vamos a darnos cuenta que, pues bueno, realmente no está imprimiendo aquí nada. Realmente este debería ser el espacio para el cabello, pero pues realmente no estaría imprimiendo nada. Entonces veríamos que no nos está imprimiendo nada. Nos faltaba recargar aquí la página. Muy bien, entonces ya que hemos comprobado que pues, realmente los atributos estáticos no podemos utilizarlos dentro de la propia clase, es que, pues bueno, nos llega la duda, ¿no? ¿Dónde es que sí se pueden utilizar esos atributos estáticos? Solamente pueden ser utilizados junto a sus métodos respectivos que son también estáticos. Por ejemplo, si aquí yo quiero también utilizar un console.log, por ejemplo, para el cabello, nosotros nos daríamos cuenta que pues sí nos imprime el cabello. Aquí está. Yo lo utilizo y vamos a darnos cuenta que pues en saludar
persona.saludar. Bueno, es que realmente aquí la función ya fue modificada, entonces vamos a hacerlo antes de realizar esa modificación para que nosotros lo veamos y vemos que justamente, pues sí, nos imprime la propiedad correcta, ¿no? Entonces, antes de realizar la modificación a la función estática saludar, yo lo imprimo para que veamos justamente lo que acabo de modificar y vemos que sí puedo acceder a la propiedad de cabello, porque bueno, pues justamente esta es una propiedad estática. Así es como realmente se asignan. Esas propiedades estáticas, por supuesto que no van a poder ser asignadas en el constructor, porque recordemos que el constructor se ejecuta cuando nosotros estamos instanciando un objeto. Por lo tanto, pues yo no puedo utilizar la propiedad estática en el constructor. Simplemente las propiedades estáticas pueden ser utilizadas en sus respectivos métodos estáticos. Listo. Entonces, bueno, en el caso de la sintaxis tradicional, ¿cómo se asignaría un atributo estático? Bueno, pues realmente es bastante sencillo. Para asignar un atributo estático se realizaría de esta forma. Por ejemplo, cabello, utilizando una función constructora, por supuesto. Cabello es igual a, y pues el valor, por ejemplo, cabello negro. Listo. Así es como se asignaría un atributo estático dentro de una sintaxis clásica de JavaScript, o bueno, antigua de JavaScript, porque realmente ya nadie lo hace así, pero nosotros lo explicamos pues porque tenemos que conocer de dónde viene. Entonces, ahora sí, nosotros ya conocemos pues todo lo relacionado a static. Este ha sido pues un video cortito, porque pues ya es el último de los temas que nosotros tenemos que ver en relación a la programación orientada a objetos. El siguiente video va a ser un mini proyecto que nosotros vamos a estar desarrollando para poner en práctica lo que acabamos de ver en los últimos episodios. Entonces, pues no se pierdan ese video para pues entenderle y poner en práctica sus habilidades en programación orientada a objetos con JavaScript. Nos vemos en el siguiente episodio.